Bueno, ¿qué es lo que tenemos para hoy entonces? La semana pasada lo que nosotros estuvimos viendo fue esta base de datos. Exportamos la base de datos al Excel de un archivo TXT y luego agregamos columnas, vimos cómo agregábamos, vimos cómo eliminábamos y empezamos a calcular determinados montos. Bien, acá yo tengo la base de datos vacía. Entonces lo que nosotros hicimos es tomar la base de datos, que en este caso esta la composición que tenían ustedes al momento de exportar del Excel, perdón, del TXT al Excel, y ustedes lo que tenían que hacer era utilizar una fórmula al inicio, tal que si yo la arrastraba completamente, me utilizaba la misma fórmula. Y luego hacíamos los mismos con el IVA. Y por último, sumábamos los datos para saber cuánto efectivamente era el valor en este caso, del préstamo que queríamos obtener. Entonces, ¿qué es lo que hicimos la clase pasada? Fue decir, bueno, acá en el subtotal era la suma del interés, cargos e impuestos, y luego el IVA se iba a calcular sobre ese subtotal. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, igual, empezábamos todas las fórmulas en Excel con el signo igual, suma, abro paréntesis, y me voy desde la columna D, fila 3, hasta la columna F, fila 3. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy sumando esas tres columnas que son contiguas. Bien. Cierro paréntesis y automáticamente me sumaba estas tres columnas. Entonces, si yo me voy a ver qué es lo que pasaba, me dio 411,975. Efectivamente, era lo que yo necesitaba. Habíamos dicho que íbamos a utilizar un IVA del 10,5% en principio, entonces acá vamos a poner así. Y lo que yo iba a hacer en este caso era decir, el subtotal que obtuve lo multiplico por este IVA del 10,5. Pero ¿qué pasaba? Como yo lo que quería hacer era llevar esta formulita toda hacia abajo, en principio yo lo tengo que bloquear. ¿Cómo bloqueo una celda? ¿Cómo bloqueo o cómo lo hago absoluto? Esto es lo que estoy escribiendo. Bueno, es ponerle signos de pesos adelante de la columna y adelante de la fila. Entonces lo que estoy diciendo acá es que estoy bloqueando esa celda. ¿Para qué? Para que después, una vez que yo baje esta fórmula, automáticamente no me cambie el valor o no me cambie la celda que estoy seleccionando. Vamos a verlo sin el tema del bloqueo. No lo vamos a bloquear para que vean. Como yo necesito estas dos fórmulas que creé, y la necesito mandar hacia abajo utilizando exactamente la misma fórmula, ¿qué es lo que dijimos? Abajo, en este loguito chiquitito que tenemos en el margen inferior derecho, donde generalmente el cursor que tiene una cruz en blanco se transforma en una cruz en negro, doble clic y me toma la fórmula hacia abajo. En este caso me dio error, ¿por qué? Porque yo no mantuve fija o no mantuve bloqueada la celda del 10,5. Bien, vamos a sacar el color porque si no... Acá vamos a poner total. Para poder hacer.
Es decir, que yo lo que tengo que hacer acá es bloquear la celda 10,5 para que cuando yo traslade esta función se me mantenga normal. Es decir, que yo me genere este tipo de forma. Bien. Eso es más o menos lo que hicimos la clase pasada. Ahora bien, una vez que teníamos eso, teníamos que calcular el total o el valor de la cuota mensual con el IVA incluido. Entonces lo que hicimos fue decir, bueno, vamos a hacer una suma entre el capital, punto y coma, entre capital, no, perdón. Capital, intereses. Suma. Capital, intereses, cargos e impuestos más el IVA. Entonces eso hacía que yo tenga un valor de cuota mensual de 649. Me fijo, es lo que me tenía que dar. Yo lo que hago acá es trasladar la deuda o trasladar la formulita hasta las 36 cuotas que efectivamente me da el préstamo. Les voy a pedir si pueden bloquearlos o silenciar los micrófonos. No sé qué. ¿Todo bien, Mateo? Dale, sabes que me por la puerta y me apuraste. Espérenme. Chucu, 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 chucu. Bueno. No sé qué es esta cosa. Magdalena. A ver, vamos a silenciar. Ahí está. Ahí la silencié. Ok. Bien. Acá en esta fórmula lo que yo hice fue utilizar la función suma, utilizar el rango, en este caso de celdas contiguas, desde la columna C3 hasta el F3. Con el punto y coma lo que hice fue decir que no va a haber una columna contigua, sino que le voy a agregar una celda no necesariamente contigua. Bien, que en este caso es el H3. Eso es lo que me permite que yo pueda utilizar toda la fórmula de suma o toda la función suma. Bien, eso es lo que hicimos la clase pasada. Puedo utilizar la función suma y poder utilizar la función, la multiplicación, pero con la relación absoluta, que en este caso, si nos vamos arriba, el tener doble signo de pesos, estoy diciendo que esa celda tiene una referencia absoluta. Bien, doble signo de peso es relación absoluta. Ahora, yo si quiero poner los totales, voy a decir igual suma. Y voy a seleccionar desde dónde quiero sumar hasta dónde quiero sumar. En este caso quiero sumar las 36 cuotas. Me da que efectivamente yo en capital saqué un préstamo de 7 millones. Y ahora quiero saber cuánto es lo que pagué acá en el valor cuota mensual. ¿Qué es lo que hago? Traslado. Si yo acá antes hacía un doble clic, esto me iba a bajar toda la fórmula como hicimos acá hasta en este caso, fila 36. Como yo lo necesito hacer horizontal, no le puedo hacer un doble clic, así que lo tengo que mantener apretado y arrastrar hasta donde lo quiero consultar. En este caso, yo para este tipo de préstamo saqué un préstamo de 7 millones y terminé pagando 16.177.000. Bien, porque en este caso la cuota
con el interés y el IVA hizo que yo al finalizar las 36 cuotas le haya devuelto a este tipo de sistema financiero 16 millones de pesos. ¿Bien? ¿Hasta acá alguna consulta? No. Bueno, continúo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Qué es lo que le podemos modificar a esto? Hay una formulita cuando hablamos del Excel, que a veces se usa y a veces no, que es la función redondear. Bien, disculpen si tengo la lista apagada, estoy lleno de moco. Esta función nos va a servir cuando lo que queremos hacer, cuando tenemos una multiplicación o un porcentaje, y lo que yo necesito hacer es llevarlo a algo de 2 decimales. Por ejemplo, si yo acá no tuviese el 10,5, sino que tuviese el 10,5536, y yo a esto no lo tuviera con 2 decimales, sino lo tuviera con más, en un monto general, vamos a tomar esto. Vamos a poner otro color. Bien. Nosotros en Argentina, en la parte contable, ¿qué pasa con esto? Nosotros no tomamos más de 2 decimales. Cuando nosotros siempre hablamos, decimos 43.478,28 centavos. Ahora, ¿qué hacemos con el tercer dígito, el cuarto dígito, el quinto dígito después de la coma? Bien. Esto sucede cuando lo que estamos viendo, el porcentaje que estamos utilizando, tiene más de 2 dígitos. La multiplicación va a ser la misma. O sea, me va a dar con 4 o 5 decimales. O sea, yo le pongo acá el número pi, esto me va a dar infinito. El tema es cómo yo contablemente lo puedo subsanar. Bueno, hay una opción que yo justo estaba tocando acá, si se dieron cuenta, es seleccionar toda la fila, ir a la parte de inicio, no sé si me están siguiendo, tenemos portapapeles, fuentes, alineación, número. El número abajo de personalizada tenemos 2 opciones que lo que hace es aumentar o disminuir los decimales. Podemos aumentar la cantidad de decimales o podemos disminuir hasta llegar a 2. Bien. Generalmente cuando disminuimos hasta llegar a 2, automáticamente acá nos toma el formato números de contabilidad, que es lo que nosotros en su momento habíamos seleccionado. Siempre dijimos que todo lo que llevaba números y llevaba, en realidad era parte de lo que es pesos, teníamos que tomarlo como contabilidad. Es decir, del capital hasta el valor de cuota mensual, todo eso, de toda mi base de datos, que es esta, y vamos a solo colocarle el signito pesos, que puede o no puede estar, el signo millares, que lo que hace el estilo millares es trasladar toda la información a pesos argentinos. Bien, a contabilidad. La contabilidad siempre va a tener 2 decimales después de la coma. Ahora, ¿qué pasaría si no utilizo esto, millares, y no tengo esta opción? Bueno, tengo la opción de utilizar la función redondear, que lo que hace es exactamente lo mismo que lo que le acabo de mostrar con estas alternativas, solamente que es una función puntual que se llama redondear, abro paréntesis. Fíjense
que abajito siempre nos dice cuáles son los parámetros que tiene que tener esta fórmula. Acá en la opción número yo voy a colocar mi multiplicación o mi división. Y después del punto y coma voy a decir cuántos decimales quiero que me dé finalizada la fórmula. En este caso yo voy a decir este por este, que quiero que esté fijo, porque tengo que mandar hacia abajo, punto y coma, 2 decimales quiero que me muestre después de la coma. Es lo único de distinto. Bien. O sea, se puede usar, no es tan necesario, pero sí quería que ustedes lo tuvieran en cuenta, tuviesen en cuenta todo. Bien. Eso es una suma. Ahora, es lo único distinto que le podíamos tomar a lo que hicimos la clase pasada. Ahora bien, antes de continuar con esto, vamos a ver un pequeño concepto o una pequeña modalidad en la parte de Excel, que es el filtrado. No sé si lo han usado. Si lo han usado es un golazo, si no, está bueno aprender. En este libro que venimos manejando, yo ya había exportado en una de las clases anteriores uno de los TXT que habíamos visto, que era en este caso el TXT de la deuda, donde me muestra para todo tipo de clientes qué deuda tiene, cuáles son desde cuándo está en deuda, de mora, desde qué fecha, pero esto todo me lo ordena en base a el quit. No me lo ordena en base a la fecha, no me lo ordena en base a la situación que posee el cliente, en este caso no me lo ordena en base a el tiempo de mora, el saldo de capital. Bien. Entonces yo si quiero filtrar, o yo si quiero tener una base de datos un poco más reducida, así como está, no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar la opción de filtro, voy a seleccionar principalmente los títulos. Yo siempre voy a filtrar sobre títulos. Para poder filtrar y hacer un buen filtro, no tengo que tener en mi base de datos espacios en blanco. Si ustedes se fijan, todas las filas están una bajo la otra completas. Bien. Si por ejemplo acá está vacío, no pasa nada porque al inicio tiene datos. Bien. Que uno de sus componentes esté vacío, no pasa nada. Mientras no haya acá, por ejemplo, esto así, una fila completamente en blanco, mientras no esté esto, el filtro me va a funcionar. Ahora, si llega a estar esto vacío, el filtro me corta hasta acá. Es decir, que lo que está por debajo no me lo va a filtrar, no me lo va a agrupar. El filtro lo que hace es agrupar en base a las indicaciones que yo le dé al sistema. Entonces, primero y principal, yo cuando quiero filtrar tengo que ver que toda mi base de datos esté completa. Volvemos todos arriba. Bien. ¿Qué voy a filtrar? Voy a filtrar títulos. Es decir, todo lo que tengo acá lo voy a filtrar.
¿Cómo lo voy a hacer? Volvemos a la parte de inicio, tenemos portapapeles, fuente, alineación, número, estilos, celdas y la opción de modificar. En la opción de modificar vamos a tener una opción que dice ordenar y filtrar. Vamos a clicar ahí y vamos a tener ordenar de la A a la Z, ordenar de la Z a la A, tener un orden personalizado y generar un filtro. Bien, vamos a generar en este caso filtro. Lo que hace este filtro es ponerme una flechita en cada uno de los márgenes. Yo si cliqueo esa flechita, lo que me está diciendo es que yo puedo filtrar. Por número, puedo filtrar por color, en el caso que esté personalizado, que yo tenga algunas celdas en color. Ordenar esta base de datos de mayor a menor o de menor a mayor. En este caso da la casualidad que solamente tengo para esta columna todo 14.95. No tengo nada que difiera. En cambio acá yo, en el número de cliente, la columna B, es distinto, porque yo tengo toda esta información, por lo que yo puedo filtrar por el número de quill en este caso. Yo, por ejemplo, quiero filtrar, a ver, ¿cuántas personas hay con este quill? Una, bueno, pues ya. Lo puedo filtrar por nombre, lo puedo filtrar por producto, en este caso, para esta base de datos se puede filtrar por producto, por el número de operación, pues estamos hablando, esta base de datos proviene de información de productos en mora, como tarjetas de crédito, préstamos, descubiertos y demás. Por la condición, por el tiempo, por la fecha en la cual se presenta la mora. Bien. Y acá dentro de la fecha en la cual se presenta la mora es interesante. ¿Por qué? Porque yo a cada año, si bien acá está seleccionado por año, yo puedo, en los más que tengo acá, seleccionar por meses y dentro de los meses puedo seleccionar por los días. Bien, yo quiero decir, bueno, en el mes de mayo, yo destildo todo. Sacarle esto es destildar. Perfecto. En el 2022, en 19 de mayo, ¿cuántas personas adeudaron? Bien. Si yo tuviese que buscar en esta base de datos sin ningún tipo de filtro, me vuelvo mono. El filtro lo que hace es poder decir, bueno, yo hago esta selección y me va a decir que es solamente una persona. Ahora, yo quiero saber el 19 de mayo, el 17 de junio, el 12 de agosto y el 14 de septiembre. Entonces el sistema automáticamente me da la información que yo estoy buscando, sin la necesidad de yo estar en una hoja impresa buscando uno por uno y que se me pueda pasar la información por, no sé, por estar despistado o por habérmelo salteado, que suele pasar. Entonces lo que hace el Excel es, con la base de datos, una búsqueda mucho más rápida y mucho más efectiva. Bien. Al tildar todo de vuelta, que me quede todos los tildes, vuelvo a la base de datos original. Si no, si yo ingreso ahí y le pongo borrar filtro, vuelve a la base de datos original. Bien. Entonces, me sirve el filtro para eso. También si yo lo quiero ordenar, por ejemplo, acá en productos, yo lo quiero ordenar de la A a la Z. Si yo veo en mi base de datos actual y solamente me enfoco en la columna D, no está ordenado de la A a la Z. ¿Por qué? Porque todo está ordenado en base a acá, columnas B, en base al quiz. Entonces yo digo, bueno, no, yo quiero ordenarlo de la A a la Z, pero por producto. Bueno,
ingreso ahí y vamos a ordenar de A a la Z. Automáticamente lo que hace el sistema es tomar como relevancia en la columna D y toda la información referida a cada una de las filas de esa misma columna me las ordena. Es decir, esta información está más abajo y es esa. ¿Qué es lo que me refiero? Si yo tuviese que hacerlo manualmente, tengo que, bueno, ver que cambiar el quit, cambiar el nombre, cambiar el número de operación, ¿qué es lo que pasa en Word? En Word, yo si quiero ordenar de forma alfabética, no puedo. ¿Por qué? Porque Word lo que me hace es ordenar solamente la fila o la columna que yo estoy seleccionando. El resto no me lo toma como propio de ese orden. No sé si me explico. Acá lo que hace es, yo directamente ordeno y se me ordena toda la base de datos. Como que esto, las colitas, vienen todas ordenadas. Si yo estuviese en Word, sería todo un quilombo, un mamapacho. Es decir, yo acá en este caso, con la columna D, ordené todo en base a de forma alfabética. ¿Para qué me sirvió? Porque quería ordenarlo en base a la E. O sea, el filtro lo manejo yo, lo manejo a mi estilo. No necesariamente tengo que tener un criterio. Generalmente los Excel en las bases de datos lo ordenamos en base al criterio de cada secretario, de cada auxiliar. Mi orden puede ser totalmente distinto al orden del de al lado, sí, porque lo que estoy buscando puede diferir de lo que el de al lado está buscando. Entonces, necesito una información o necesito que el Excel esté filtrado de una forma que el otro no le sirve, necesita otra. ¿Bien? Pero bueno, tengan en cuenta que se puede hacer esto con el tema del filtro. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Estos son temas que parecieran que están aislados, ya lo vamos a implementar todos juntos, pero quiero que, bueno, verlos de forma aislada para que después cuando hagamos el trabajo práctico, un trabajo práctico bastante global, no puntual, sino más que nada global, puedan ustedes saber de dónde tengo que ir a buscando la información. Disculpen. Bien, continuamos. Esto está grabando, ¿no? Sí. Lo que vamos a hacer hoy, vamos a, en esta base de datos que tenemos acá, vamos a empezar a utilizar referencias relativas, referencias absolutas, y luego vamos a hacer un compilado de la base de datos para referirnos a cuando tengo una base de datos como esta, poder sacar la información sin tener que hacer tantos filtros. Bueno, primero, vamos a hacer la referencia. Ok. Las referencias relativas habíamos dicho que era cuando una de las o filas o columnas se movía, pero se mantenía uno de los datos fijos. Ejemplo. Si yo quiero hacer quiero conocer el total de estos productos, ¿qué tengo que hacer? Una multiplicación. Entonces digo, el precio unitario por la cantidad. Bien. Como esto está de forma vertical, lo que me refiere es que yo tengo que hacer una función o una referencia relativa, porque voy a utilizar la misma fórmula en
los 3. Si ustedes se fijan en cada una de las celdas, ¿qué es lo que se mantiene fijo en acá la formulita esta? Se mantiene fijo la fila o la columna. Yo tengo B4 por C4, B5 por C5, B6 por C6. ¿Qué es lo que estoy manteniendo fijo? ¿Las filas o las columnas? La columna. En este caso estoy manteniendo fijo las columnas. Bien. Sería una referencia relativa en base a la columna. Si yo le pusiera un signo pesos, no me cambian nada. Y lo que estoy diciendo, estoy manteniendo fija la columna, tanto B como C. Bien. En la de abajo, por ejemplo, ¿qué pasa? Yo tengo que sumar los totales de estos 3 vendedores. Entonces utilizo la opción suma de estos 3. Si yo traslado, bueno, si yo acá traslado, estoy modificando únicamente el orden. Acá B16 a B18, mantengo todo esto junto y todo esto junto. Acá era al revés, acá era filas, pues se mantenía fija el 4. Me parecía raro. Mantengo fijo en esta la fila, pues se repite misma fila en ambos. Y acá mantengo fija la columna, porque en todas se mantiene fija la misma columna. ¿Para qué me va a servir? Para lo que vamos a hacer más abajito. Relativo es cuando mantengo fijo o las filas o las columnas. Una de las dos tiene que estar fija. Absoluto, en cambio, es cuando habíamos dicho que hay una celda puntual que se debe mantener fijo. Este es el mismo ejemplo que vimos en la práctica de la semana pasada, en el cual teníamos que calcular el importe del IVA sobre esta celda. ¿Qué hacíamos? Esto por esto, pero eso lo teníamos que poner de forma absoluta, porque si yo traslado esta información hacia abajo y no mantengo la celda fija, me va a dar error en cada una del azúcar, de la sal, de la yerba y del aceite. Entonces yo esto lo que tengo que hacer es ponerle signo pesos o la opción de F4 para fijar la celda. Al mandarlo hacia abajo, me da la información. Como esto, nosotros que habíamos dicho, ¿podemos presentar esta información así? No, porque todo tiene que estar con 2 decimales. Entonces teníamos 2 opciones. O acá colocarle 2 decimales, o bien utilizar la función redondear. Este por este y este fijo con 2 decimales. Bien.
Y la suma de S más S o la función suma. Ustedes pueden utilizar la fórmula que a ustedes más le parezca cómoda y rápida. Bien, si yo acá lo que quiero sumar son dos formas, no necesariamente tengo que usar la función suma. Puedo usar directamente igual este más este. Me da lo mismo. Bien. Pero bueno, la intención en el Excel es utilizar fórmulas para que ustedes vayan medianamente ir acoplándose a su uso. A mí, por ejemplo, yo ya estoy acostumbrado a utilizar la función suma, que me cuesta simplemente, por una cuestión de soy bastante medio cuadrado, de ponerle suma a estos dos. Mostrarlo así, por más que sean dos filas contiguas, para mí es raro, porque a mí me machacaron la cabeza el usar la fórmula suma. Entonces yo ya de por sí, cuando tengo que sumar, aunque sea dos filas, le utilizo suma. Entonces es una cuestión de cómo cada uno quiere hacerlo. Yo le doy, obviamente, una de las herramientas, ustedes pueden utilizar las que más le convenza. Bien, entonces dijimos, referencia relativa era en el cual teníamos o la fila o la columna fija. Perdón. Referencia absoluta en el cual las dos, tanto fila como columna, iban a estar fijas. Ahora, una referencia mixta es cuando una de las se puede utilizar una fila y una columna y no necesariamente, dependiendo en qué situación estemos, voy a necesitar una fórmula que me diga, bueno, acá voy a utilizar una función con referencia mixta, con referencia absoluta y acá una función con referencia relativa. Entonces, utilizo una de las dos. Puedo cambiar la fila y no la columna, o puedo cambiar la columna y no la fila. Ok. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Yo quiero saber cuál es el porcentaje de comisión para las ventas de enero, febrero o marzo. ¿Cómo calcularían esto? ¿Cómo dijiste? Sí, ¿cómo calcularíamos esto? Yo acá, por ejemplo, en total de comisión tengo que hacer una suma. Sumo todo esto. Y acá hago una referencia relativa. Se me ven solitas. Acá tengo que hacer una referencia mixta. Una de las dos, o la fila o la columna, tienen que estar fija. ¿Cómo podría ser una referencia en esto? Primero que tengo que hacer acá, una multiplicación. ¿No? Yo tengo que multiplicar la comisión por la venta. Esto por esto. ¿Está bien? O sea, el Fed obtuvo un 2% de la comisión. O sea, obtuvo de las ventas de enero, de las ventas que fueron de 200.000, obtuvo un porcentaje de comisión de 4.000 pesos. Ok, perfecto. Ahora, yo tengo que hacer que esta fórmula que hice acá me sirva
para el resto. Pues yo no me voy a poder volver mono en uno por uno, buscar o hacerla esta función. Entonces, ¿cómo hago que esta función que estoy colocando acá me sirva para la columna C, para la columna D y para la columna E? ¿Qué es lo que tengo que mantener fijo? ¿Y qué es lo que puedo El, mover? el porcentaje, El porcentaje lo mantener tengo que fijo. mantener fijo. ¿Por qué? Sí, Porque si yo arrastro, vamos primero a ver solamente qué pasa en Alfredo. Si yo arrastro, así como está, sin ningún tipo de signo pesos, esta fórmula que hice acá en la C46, si yo la arrastro al resto, sin ningún tipo de signo pesos, no me da los valores que yo necesito. Me da error. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mantener fijo esta comisión. Bueno, ¿pero qué mantengo fijo? ¿La fila o la columna de esta comisión? ¿Qué es lo que no se tiene que mover? la fila. Bueno, fijemos no. Entonces, si decimos fila, estamos fijando la 46. Si decimos columna, estamos fijando la B. Vamos a ver lo que nos dice. No. ¿Eh? No. Ah, claro. Si no le puse. En ningún momento le cambié. Habíamos dicho que íbamos a fijar S, íbamos a fijar la fila y íbamos a fijar. Veamos qué nos dice. No. A ver, fijémonos si podemos fijar, en vez de la fila, la columna. Si yo fijo la fila, lo que estoy diciendo, en realidad, no me va a servir si yo lo que voy a utilizar es el cursor de forma horizontal. ¿Por qué? Porque la fila, cuando yo fijo la fila, es para cuando yo haga esto, Abajo, claro, hacia abajo. para abajo. En cambio, cuando yo lo tengo que hacer de forma horizontal, es preferible mantener fijo la columna, porque lo que yo no tengo que mover es esto, la B. La B me tiene que ser para estas tres igual siempre. Es decir, saquémosles el colorcito. Fíjense los colores en la fórmula. Tengo que para las ventas de enero de Alfredo, B46 por C45. Para las ventas de febrero de Alfredo, P46 por D45. Fíjense que la B46 no se modificó, porque al trasladarlo de forma horizontal me bloqueó la columna B46. Y para las ventas de marzo, está perfecto, el 2% de los 400.000. Me vuelve a bloquear el B46. Es decir, que si yo lo que quiero hacer es una fórmula hacia la derecha o a la izquierda, o sea, de forma horizontal, tengo que ver si puedo bloquear la columna, en este caso, que me está solicitando. Bien. Pero ¿qué pasa? Esta fórmula no me sirve únicamente así. Pues yo necesito que me sirva tanto de forma horizontal como de forma vertical para todo esto. Ujú.
¿Qué es lo que más puedo llegar a hacer? Bueno, ok. Si yo hago esto hacia abajo, veamos cómo nos queda. El 1% de María por los 4.000. ¿Está bien? Porque era de los 200.000. De los 200.000. Es decir, la fórmula que yo acabo de hacer hacia abajo no me sirvió ya en la primera porque me corrió el 200. O sea, yo tendría que tener que María es el 1% de los 200.000. Ahí sí. Entonces, vamos acá de vuelta. Vamos a borrar esto. Dijimos, bueno, si yo lo quiero hacer de forma horizontal, bloqueo la columna. Ahora, si yo lo quiero hacer de forma vertical, si yo lo que quiero bloquear es el 200 acá, ¿qué necesito bloquear? ¿La columna o la fila? La fila, ahora sí la fila. Ahora sí la fila. ¿Pero la fila de quién? ¿Del B46 o del C45? ¿Cómo? De ¿De qué 26 tengo al que bloquear? Porque yo tengo acá dos celdas. El B46 C45. es donde tengo el 2% y el C45 donde tengo los 200.000. Ahora, si bien yo tengo que bloquear la fila, ¿a quién se la voy a bloquear? ¿Al B46 donde tengo el 2% o le tengo que bloquear la fila al C45 donde tengo los 200? ¿Dónde está el 200? Donde están los 200. Entonces, en el C45 le tengo que poner un signo pesos Signo de al peso. 45. Ajá. Bien. A ver, si esto funciona así, veamos. Ah, Esto da bien. Esto da bien. Ahora veamos hacia abajo. Esto da bien. 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 Es decir, que yo, con esta fórmula que creo acá, automáticamente la puedo desplazar de forma horizontal y de forma vertical y no tuve que hacer ninguna otra fórmula más. Bien. Esa es la intención de una referencia mixta. Utilizar un bloqueo en columna de una celda y un bloqueo en una fila de la otra celda. ¿Se pueden intercambiar? Se pueden intercambiar. Es depende de la información que yo necesite. Pero la finalidad es de solamente una fórmula armar esta base de datos que hicimos acá sin la necesidad de estar uno por uno calculando la información. ¿Se entendió? eh, Más digamos o que de menos. dos datos sacas el resto. Exacto. Yo teniendo esta bien, el resto sale por defecto. Todo esto, si yo tengo esta fórmula bien, todo lo demás, esto y esto, sale por defecto. ¿Por qué? Porque yo tengo bien esta. Entonces, parece a veces algo medio sonso, pero fíjense cuánto nos ahorramos. Son 2, 4, 6, 7, 21, 22, 23 celdas que no tuvimos que hacer uno por uno, este por este por este. O sea, nos ahorramos tiempo habiendo hecho bien una celda, una fórmula, trasladamos y automáticamente completamos la información. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno,
lo que hicimos fue bloquear la columna donde tengo la comisión para que si yo la muevo de forma horizontal y forma vertical, esta no se me modifique. Y bloqueamos la fila, en este caso la C45, para que cuando yo lo traslade de forma vertical no se me modifique. Bien. ¿Medio engorroso? Sí, medio engorroso. Pero no se preocupen que yo les voy a mandar esto, como le mandé el de la clase pasada, para que ustedes lo puedan ver y puedan hacer este mismo ejercicio. Como todo, es práctica. Entonces, dijimos, cuando tenemos A5 sin ningún tipo de signo pesos, referencia relativa. Cuando tenemos los dos signo pesos, referencia absoluta. Cuando tenemos un signo pesos adelante de la columna, es referencia mixta, donde cambia la fila y no la columna. Y que en este caso, que yo puedo cambiar la fila, pero no modifico la columna. Y si yo tengo el signo pesos adelante de la fila, cambia la columna y no la fila. Que en este caso, lo que hicimos fue cambiar hacia abajo la columna, pero no modificamos esta fila que teníamos acá de origen. Hagamos este. Tengo que hacer un descuento. Mismos importes. ¿Cómo hago? Igual este por este. Tengo que hacer esta misma en el resto. ¿Cómo bloqueo? Agregando el signo pesos. Bien, ¿en dónde? Ahí donde pusiste el cursor. Bien, el A63. Vamos. Si yo lo quiero extender esta opción o esta fórmula hacia la derecha, ¿a quién tengo que bloquear? ¿A la columna o a la fila? ¿Quién tengo que mantener fijo, por ejemplo, acá? La columna era Uh, para el costado. Para el costado tengo que mantener fijo la columna. Y si es para abajo, tengo que mantener fijo La fila. la fila. Entonces, si yo quiero esto trasladarlo de forma horizontal, tengo que mantener fija la columna. Es decir, que el signo peso va a ir adelante de la Adelante. letra De A la A. Claro. por el Signo pesos. 2%. Entonces el signo peso va a estar, en este caso, como yo lo que tengo que hacer es bloquear la fila, que no me figure otra cosa que no sea el 2%, tengo que bloquear la fila 62. Sí. Signo pesos adelante de la fila. A ver si esto da. Bien. Ahora hacia abajo. Bien. Sí. A ver, es genial porque hicimos solamente una. Claro. Bien. Esta es la finalidad del Excel. No sé si lo conocían esto. Yo sí un poco, pero bueno, me faltaba eso de saber los signos o la suma, a dónde va para dejar fijo y eso. Bien. Pero después las más fáciles sí, Claro, esas la sí. más fácil Pero, sí, la que vos mandás de una, la referencia relativa, la que no tenés que fijar nada, pero va como claro, piña. claro. A ver, si no estamos justamente en una empresa donde necesitamos calcular distintos tipos de descuento, distintos tipos de comisiones, mucho no vamos a utilizar esto. Está bueno saberlo, porque a veces sí es necesario.
Siempre vamos a utilizar las dos primeras, que son las referencias relativas y referencias absolutas. La referencia mixta va a venir dependiendo del sector administrativo donde nosotros nos estemos desenvolviendo. Pero sepan que si ustedes necesitan saber, por ejemplo, para un comercio, para algún tipo de... Sí, para un comercio puntualmente, de distintos descuentos, ¿cuánto le quedaría? Automáticamente con la referencia mixta, ustedes pueden calcular de forma ágil un cuadro comparativo de decir, bueno, un 2%, un 3%, un 4%. Y no tener que matarse buscando la formulita en cada una de las células. Esa sería la finalidad de la referencia mixta. Esto igual, ahora cuando terminemos la clase, se los voy a mandar. Hasta acá. ¿Vamos? ¿Sí? Sí, yo sí. Hacemos un recreito de 5 minutitos. ¿Les parece? Dale. Sí, Ok. Entonces, y 25 volvemos. dale. Ok.